Dios, aleluya. Santo tu nombre, Señor. Amados hermanos, bendiciones. Les saluda el pastor Quijano. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje en esta tarde. Y espero que hayan tenido una bendecida y hermosa semana juntamente con su familia. Vamos a orar. Amado Dios, estamos listos, Señor. Listos para recibir, Señor, el consejo de tu palabra. En este momento, Padre, invoco tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, sea entregada con denuedo, pero también, oh Dios, que a través de tu palabra recibamos el consejo que tú tienes preparado para nuestra alma en este día. Sabemos, oh Dios, que la vida cristiana es difícil, pero te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque a través de muchas vicisitudes es necesario que entremos al reino tuyo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que van a escuchar la palabra en esta tarde. Bendícelos grandemente. Permite, oh Dios, que abran su corazón, su entendimiento, para que el consejo de este día pueda penetrar en nosotros y lo pongamos por obra, para que de esta manera, oh Dios, continuemos como tú quieres. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestros seres queridos, donde quiera que se encuentren. Y gracias, mi Dios, porque vamos a iniciar este momento en el cual tú hablarás a mi vida como a la vida de cada uno de los oyentes. Permite que tu palabra no regrese vacía, conforme a lo que está escrito. Que la atesoremos, que la retengamos, oh Dios, para poder ser nutridos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, hoy esta tarde voy a estar hablando y vamos a abrir en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Recuerde que estamos iniciando nuestra semana, nuestro año, y tenemos que hacerlo con ímpetu, en victoria. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 12 de Hebreos, versículo del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo la ve? Esta tarde voy a hablar acerca de la carrera del cristiano. Y en estos versículos que leí, hay un eslabón. Si saben lo que es un eslabón, ¿verdad? Así, una cadena compuesta de eslabones. Aquí, en este versículo 1 del capítulo 12, hay un eslabón que nos une en el contexto del capítulo 11. Cuando dice, por lo tanto, ¿a qué se refirió el escritor? ¿A qué se refirió el escritor de esta carta? Cuando dice, por tanto. Amados hermanos, esta carta, recordemos, fue escrita para los hebreos. Fue escrita por un hebreo para los hebreos. Porque tenían problemas. Estaban angustiados.
porque habían transversado, como hoy en día la generación nueva ha transversado el verdadero significado y el verdadero contexto de la palabra. Sí. Usted como padre, como madre, usted se empeñó en enseñarles. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Pero hoy en día, el gobernador de este mundo ha transversado las cabezas de liderazgo en la tierra y les ha hecho pensar de que hay cosas que se pueden cambiar, que no están correctas. ¿Okay? Por eso, algunos creyentes, jóvenes de la generación nueva, consideran de que ellos, en su intelecto, están capacitados para cambiar el texto y el contexto de la palabra de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su comodidad. Ellos tenían problemas. ¿Sabe cuál era el problema? De que ellos pensaron que el estar en Cristo o el vivir la vida cristiana era fácil. El escritor les dice, señores, no es así. Ustedes han cambiado el verdadero significado de la fe. Lo han cambiado. Porque ellos pensaban que es como hoy en día. Los cristianos viejos, apacentados, medio haraganes, creen que el evangelio que recibieron es el evangelio que todos los días a las 3 de la tarde hay que tomar café o chocolate con semita. Y se reúnen a chismear y a comer semita y a tomar chocolate o café. Ese no es el evangelio. Ese no es la fe. Y esto era el problema de los hebreos. Por eso el escritor les dice, no es así, señores. Ustedes han cambiado el verdadero significado de la fe. Y les narra en el capítulo 11 los sucesos, el contexto de aquellos hombres y mujeres y jóvenes que sufrieron, que no vieron las promesas, pero que sufrieron. Porque las promesas no se realizaron en ellos. Pero ellos pagaron el precio para que las promesas se mantuvieran hasta hoy en día. Y algo bien importante, el escritor de esta carta era un hombre solidario. Era solidario. No se creía Pedro el Escamoso. No se creía que era Juan Camarén, no se creía que era la salsa picante de los tacos. No, era un hombre que consideraba su humanidad y era solidario cuando él dice que a pesar de que los está instruyendo, él se incluye, fíjese, se incluye. Dice el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, nosotros. Este es un consejo para usted. O para alguien que quiera llegar a ser ministro, llegar a ser pastor, llegar a ser predicador, llegar a ser evangelista. Este es un inicio, este es un punto a favor que usted debe de aprender. ¿Sabe cuál es? El no vivir todo el tiempo usando un púlpito para señalar a los demás cuando hay 3 dedos que me están señalando a uno. Tenemos que ser como este hombre, que dice, por tanto, nosotros, incluyéndome yo, que soy el más vil pecador como ustedes, yo, que cojeo a cada rato, yo, que soy débil en mi carne, yo, que lucho día a día por mantenerme. Pero hoy en día hay muchos que están así, usted. Y se les olvida que todos tenemos un tendón de Aquiles. Amados, cuando usted predique un día, aprenda a incluirse usted. Tiene
tiene que saber en qué se va a incluir. Cuando dice nosotros también, yo he aprendido que Dios ministra, habla al que está ministrando como al que es ministrado. Por eso siempre he tratado de enfocarles. Yo no vengo con guantes blancos, porque Dios, el Espíritu, me aplica la palabra desde aquí hasta allá. Pero hay algunos que predican de acá al frente y ellos se lavan las manos. No es así. Tenemos que aprender, amados hermanos, en que Dios ministra a unos como a otros. Dios no hace acepción de personas ni diferencia entre un hijo y otro. ¿Ok? Y ¿sabe una cosa? Cuando dice, por tanto, después de lo que les he dicho, después de esto, amados, analicemos nuestra carrera. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra carrera no es salir y entrar, que hasta un bailecito hacemos, pam, 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 pam. No, no es así. La vida cristiana, la carrera del creyente es completamente diferente. Y una de las cosas muy importantes es que para que usted tenga seguridad de que la salvación está en usted, hay algo que debemos de hacer. Es una evidencia, amados hermanos, para tener seguridad de que usted es salvo, es permanecer. Y alguno dirá, ay pastor, ya metió la pata, entonces la salvación se pierde. La salvación no se pierde, amados hermanos, lo hemos constatado y lo tenemos bien presente dentro del contexto bíblico, que la salvación es algo que Dios nos dio a aquel que lo recibe. ¿Ok? La salvación no se pierde, pero nadie puede perder algo que no ha recibido. Y para recibir hay que aceptar y hay que permanecer. Así de sencillo. ¿Por qué? Vea, se lo voy a probar. Primero de Juan capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran. O sea, de que estaban como hoy en día muchos creyentes colgados dentro de una congregación, sentados, apaciguando el tiempo y no son salvos. Lo dice la palabra. Salieron de nosotros, estaban dentro del núcleo de creyentes, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Cómo la ve? No es el que más saliva tiene, traga más pinol. No es el que bla, 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 bla. No, es el que persevera, el que permanece. No es, amados hermanos. Y hay muchas congregaciones donde hay creyentes que no saben a qué sabe la salvación. Y solo repiten, amén, gloria a Dios. Pero no son salvos. Se lo estoy comprobando. Y Pablo remacha y dice, si permanecéis en el evangelio que os he predicado, sois salvos. ¿Ok? No es que se lo diga el hermano o el evangelista o el pastor fulano. Pablo se lo está diciendo. Si permanecéis en el evangelio que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no, mijito, pon tu barba en remojo porque no eres salvo. Así de sencillo. O sea, amado, no es solo el creer, sino el permanecer en la carrera. Le pregunto una cosa. En una carrera, en un maratón, ¿quién es el que se lleva la corona? ¿El que llega hasta el final o el que se sale? Ay, qué pregunta, pastor. ¿Qué pregunta, pastor?
Tiene lógica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos darnos cuenta que la vida cristiana no es correr por un tiempo y luego salirnos para descansar. Y de esa manera vamos al cielo. No, amados hermanos, no es así. La palabra carrera en el griego significa hasta agonizar. Hasta agonizar. Hasta el punto de morir. Allá en El Salvador hay un lugar que se llama la Toma de Aguilares y cada año hacían maratones. ¿Y sabe qué hacían los záganos? De que empezaban a correr. Pero saliendo del pueblo, donde ya no habían casas, pasaba un camión, un bus, y los llevaba a todos. Allá cuando ya pasaban, ya iban a llegar a la meta, que empezaban nuevos caseríos, los bajaban, les echaban tierra y les echaban agua, para que se vieran de que iban con la lengua de fuera. Tramposos. Y muchos creyentes venimos viviendo una vida así, creyendo que le hacemos trampa al Espíritu de Dios, tratando la manera de engañar a Dios. Pero a Dios no podemos, por mucho que nos cubramos, no podemos engañarlo. ¿Eh? Entonces, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que es hasta la muerte. En otras palabras, nuestra vida cristiana, nuestra carrera cristiana no es fácil. Y los hebreos a quienes les habían escrito esta carta eran personas que creían que estar en Cristo era una vida como la que vivieron los primeros discípulos, que el Señor los llamaba y ya les tenía pescadito asado a la orilla de la playa, que les daba, los sanaba, les daba todo lo que querían. Y entonces estos hermanos hebreos creyeron de que esa era la vida satisfactoria cristiana, como hoy en día muchos cristianos no quieren pagar el precio que aquellos testigos pagaron. Y esta carta fue escrita de un hermano alentando a otro hermano. No le voy a preguntar a cuántos alentó. Ya lo pasado, a nadie le interesa. Pero, ¿a cuántos está usted dispuesto en este año, en esta carrera que está, vamos a decir, iniciando? ¿A cuántos usted está dispuesto a levantar, a animar? Porque el escritor les anima, pero los confronta. Y les dice, no, señores. No es así. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Por eso mi punto es que el estar en Cristo no elimina los problemas. Un día prediqué y voy a volver a traer ese mensaje. ¿Creer en Jesús es suficiente para ser salvo? No. ¿Estar en Cristo es suficiente para eliminar los problemas? No. Por eso, quiero enfatizar esto. La vida en Cristo no es fácil. Es una carrera, no de velocidad, sino de resistencia. Mi mensaje hoy no es para venirle a decir que usted no va a pasar por situaciones adversas, que usted no va a pasar por necesidades, que usted no va a pasar por turbulencia, que usted no va a pasar en momentos de frustración, que todo va a estar bien. No, mi mensaje no es para eso. El punto de mi mensaje es que en esta carrera hay que ser constantes. Y que si a usted le dijeron, acepte a Cristo y pare de sufrir, lo estafaron. Así de sencillo, porque es mentira. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
Así es que si usted o alguno de ustedes creyó de que le dijeron acepte a Cristo y sus problemas se le acabaron y pare de sufrir, le mintieron. Porque nuestra carrera, amados hermanos, no es de días de acomodamiento, no es de días de picnic, no es de días de estar celebrando en el parque. Y por eso en esta tarde quiero enseñarle lo primero. Dos cosas le voy a dar. No voy a predicar mucho. Bueno, sí dije la semana pasada y me metí 45 minutos. No voy a predicar mucho. Le voy a enseñar dos cositas únicamente. Que si ya las sabe, practíquelas. Lo primero, ¿cómo tener éxito en la carrera? ¿Cómo tener éxito en esta carrera que hemos emprendido? Amados hermanos, para tener éxito tenemos que iniciar y terminar con éxito. Principio de año, mucha gente tiene las resoluciones ya. O no, hablando humanamente, los gimnasios se llenan. Hay gimnasios que tienen que hacer línea a la gente para poder entrar, porque se llenan a principio de año, porque todo el mundo está, oh no, yo voy a perder peso, hoy sí, ahora sí, después que comieron y comieron tamales y todo lo que Dios crió, entonces vienen y empiezan a hacer ejercicio con ímpetu. ¿Y sabe cómo terminan? Que es más fácil brincarlos que rodearlos. Y así, en el ámbito espiritual, hay cristianos que después que reciben la palabra del pastor, el 31 de diciembre o el primer domingo del año, se motivan y dicen, no, ahora sí, pastor, voy con todo. Ahora sí que se agarre el diablo porque el diablo me va a hacer los mandados. Ahora sí yo voy a evangelizar. Ahora sí yo voy a hacer esto. Voy a hacerlo. Comienza. Ahora sí me voy a aprender la Biblia de memoria. Por decirlo largo, algunos a los 2 meses caducaron. Ay, es que no me dio tiempo. Es que lo que pasa. Amados, nuestra carrera tenemos que iniciar, pero tenemos que terminar con éxito. ¿Cómo saber o cómo puedo lograrlo? ¿Cómo podemos lograr nosotros no fracasar a mediados del camino esta carrera en la que hemos emprendido? ¿Sabe cómo? Siguiendo los buenos ejemplos. El capítulo 12, versículo 1, nos habla de nube de testigos. Y hay quienes han transversado que creen que esos testigos está hablando de los vecinos. No, no está hablando de ellos. Esa nube de testigos son todos aquellos que sufrieron, que fueron mártires, que pagaron el precio para que usted y yo gocemos de esta salvación, de este evangelio. Son los héroes de la fe que menciona el capítulo 11. Todo lo que Dios hizo a través de estos hombres y mujeres. Y dice en el versículo 36, otros experimentaron vituperio y azote, y a más de eso, prisiones y cárceles. Usted no ha vivido eso. Yo no he vivido eso. Fueron apedreados, mire, aserrados, o sea que los abrían, los ponían sobre una mesa y los abrían y les pasaban una sierra por en medio. Así morían ellos. No pudieron gozar de las promesas, pero pagaron el precio. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Ese es el precio que ellos pagaron. ¿Sabe por qué? Porque no fueron espectadores.
Ellos son los héroes de la fe, los que nos inspiran o deben de inspirarnos a nosotros, a que nosotros, no importa las turbulencias, no importa la situación en la que estemos, nosotros tenemos que mantenernos y seguir dentro en pos de esa carrera. Vamos a tener obstáculos. Estos hombres y mujeres jóvenes tuvieron obstáculos, pero superaron los obstáculos, porque no fueron espectadores. Y el Dios que les ayudó a ellos, también nos ayudará a nosotros este año para correr y llegar hasta el final. Pero debemos de seguir los ejemplos buenos de aquellos que perseveran, no de aquel que se queda a cada instante. No, yo no puedo seguir, hermano, porque es que viene que usted no conoce mi situación. Tenemos que tomar el ejemplo, sino de aquellos que dieron su vida para que este evangelio perseverara. Tenemos que tomar el ejemplo de grandes líderes, hermanos, hermanas, jóvenes que están en las congregaciones, que siguen adelante buscando la presencia de Dios. Tenemos que buscar ese ejemplo, tenemos que seguir ese ejemplo y perseverar, no del que se queda, porque esos son solamente espectadores, solo sirven para ver, pero no para correr. Sigamos el ejemplo, amados hermanos, de esos grandes líderes. Sigue el ejemplo de su pastor. Pastores que se ciñen los lomos, que sufren, que se desvelan, que se desviven por el Señor y por los hermanos. Ayer me comentaba alguien. Salió porque quería una respuesta. Entonces me llamó y me dice, quiero saber. El pastor ya van 2 o 3 veces que predica sobre unos temas y tocó un tema de la vara de Aarón y que le ha dicho a la congregación de que la vara de Aarón significa la ayuda idónea de la mujer para el hombre. Pero me dice, yo he estudiado la Biblia y no encuentro eso. Y le digo, no, es que no está. Porque el único que Dios puso como ejemplo para ayuda idónea fue Adán y Eva. Eva, la ayuda idónea. Pero la vara de Aarón no representa, no simboliza la ayuda idónea de la mujer. El punto es que le dijeron, ¿verdad?, de que había necesidad de que todos se preocuparan por los hermanos, porque hay hermanos de que viven retirados, hay hermanos de que no se visitan, hay hermanos que ni se les llama. Y el pastor dijo, a mí no me han puesto para ir a visitar enfermos, a mí no me han puesto para llamarlos para saber cómo están, a mí no me han puesto para yo orar por los enfermos, a mí no me han puesto para ir a andar buscando la gente que necesita a Cristo. Se lo dejo a su criterio. Entonces, amados hermanos, cuando digo, sigamos el ejemplo de esos pastores que les importa la grey, que les importa la viña, que les importan las almas, que no son asalariados. Sigamos el ejemplo, veamos el esfuerzo que hacen, orando, leyendo la palabra, instruyéndose. Esos son ejemplos que nosotros debemos de seguir para que nosotros podamos mantenernos firmes dentro de la carrera que hemos iniciado. Sigamos ese ejemplo. Sigamos el ejemplo, amados hermanos, de aquellos hermanos que llegaron quebrantados a la congregación, entregaron su vida a Cristo y a los meses usted los ve en alto y usted dice, pero se acaban de venir estos hermanitos, ¿qué pasó? Porque ellos se adhirieron a la carrera como corredores, no como observadores. Porque hay cristianos de banqueta
Y hay cristianos de camino. Los de camino son los que andan, van y buscan. Los de banqueta son aquellos que solamente están a la expectativa, a ver qué aire se tiró el hermano para criticar. No podemos, amados hermanos. Lo primero que tenemos que hacer para tener éxito en la carrera que hemos emprendido es poner en práctica los ejemplos buenos de aquellos hombres, mujeres y jóvenes que nos transmiten de que hay que perseverar, de que hay que seguir. No sigamos el ejemplo de los chismosos, de los que causan disensión, de los que murmuran por todo. ¿Y será que no? ¿Y por qué no poner? ¿Y por qué tiene? No. Esos únicamente van a hacer tropiezo en su carrera y en su vida espiritual. Por eso Mateo 18:7 dice, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen tropiezos. ¿Okay? Hay que seguir el ejemplo de hombres de oración, mujeres de oración, hombres que leen la palabra, hombres que ayunan, hombres que interceden, hombres o mujeres que interceden por las almas que están sufriendo. Tenemos que seguir ese ejemplo. No sigamos, amados hermanos, ejemplos negativos, porque lo único que hacen es perturbarnos, quitarnos la paz, quitarnos el aliento para que usted continúe en la carrera que usted decidió entrar. Y esa es la primera clave. La segunda clave. ¿Qué dice el versículo? El versículo 1b. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La segunda parte de ese versículo. Despojémonos de todo peso. Esta palabra me llamó mucho la atención. El escritor usa esta palabra en un sentido metafórico. ¿Sabe por qué? Porque el escritor era muy observador. ¿Ok? Era muy observador. Y se daba cuenta de que en los maratones les ponían plomo en las muñecas y en los pies pesado. Y los ponían a entrenar. Y ya cuando se acercaba la competencia, se los quitaban. Entonces, aquellos que habían entrenado por largos meses con el pesor en sus manos y en sus piernas, y se lo quitaban, se sentían livianitos y podían correr hasta el exceso. Por eso, el escritor hace mención sobre esto. Pero el peso significa correr la carrera sin que nada nos estorbe o nos detenga. Dice así: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sin nada que nos estorbe. ¿Qué nos está estorbando, amados hermanos? ¿Qué nos está deteniendo? A mí me impresionó porque dice, la palabra peso en griego es o significa cargar o traer algo sobre. Cuando dice el escritor, despojado, agarre la mochila de piedras que trae y tírela, déjela. ¿Por qué? Porque esa mochila que traemos muchas veces y hemos iniciado la carrera y nosotros necesitamos despojarnos de esa mochila, porque en esa mochila están encerrados los resentimientos, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de misericordia, los malos hábitos. Todas esas cosas son un estorbo para que usted y para que yo podamos mantenernos en la carrera. Por eso me impresionó eso, porque dice, es algo que nosotros llevamos sobre.
quitarnos ese peso que nos impide movilizarnos con ligereza, que nos hace sucumbir, que nos roba el ánimo, que todo lo vemos negativo. Ah, no, está muy lejos, ¿para qué? Oh, no, si así como estoy, no. Déjeme decirle que hay cosas en la vida de cada uno de nosotros y en la vida espiritual que a nosotros nos parece que son insignificantes. Sí, pero que son un peso, son un estorbo, son un tropiezo para nuestra vida espiritual. Su celular, no digan amén. Insistí, por favor, cuando estén en la congregación, usted como madre, sus dos jóvenes, apaguen el celular. Entréguenle el tiempo a Dios. Dios no acepta alabanzas ni tiempo con levadura. Se enojaron. Me dijeron, pastor, pero es que eso ya me lo había dicho. Y le dije, sí, pero recuérdese que en la repetición, ¿verdad? Es como nosotros podemos, está la retención. En la repetición está la retención. Porque está el pastor transmitiendo la palabra y están ahí. El teléfono, amados hermanos, lo que Dios hizo para facilitar las cosas en el hombre las ha transversado. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes del sonido del teléfono y no del sonido que da el Espíritu a través de la palabra. Estamos más pendientes quién nos escribe, qué nos dice fulano, sutano o mengano, y no estamos pendientes de lo que Dios está hablándonos a nuestra vida. El teléfono es un obstáculo, es un tropiezo, es algo que está deteniendo a muchos creyentes y no se dan cuenta. Y creen de que es una cosita, no es malo. Muchos dedican demasiado tiempo al teléfono y menos tiempo a la palabra de Dios. La televisión, otro. Muchos han hecho un diosito de la televisión, a tal grado de que no se pierden predicaciones y no van a la congregación porque están escuchando la predicación de determinado predicador. Pero eso no es lo que Dios ha mandado, porque Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo la ven? Deportes, no que esté en contra, no, pero cuando el deporte o vamos a decir, el fanatismo hacia un deporte nos va a limitar, nos va a privar y nos va a detener para que nosotros no vayamos al estudio bíblico, para que no vayamos al servicio de oración, es un estorbo. Amistades. Hay amistades, amados hermanos. Hay familia. Que procuran invitarlo a carne asada el día domingo. Entonces, le roban tiempo y se convierte en un peso que no le permite avanzar. Por eso cuando vamos en esta carrera, nos hemos descuidado y luego queremos iniciar la carrera y vemos que ese hermano yo lo conozco.
Pero si ese tiene 4 meses de haber llegado. ¿Y a dónde va? Sí, porque él se alineó en esta carrera del ejército del Dios viviente para corredor, no para observador o como espectador. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ustedes corrían bien, pero ya no. Ustedes venían haciendo las cosas bien, pero ya no. ¿Por qué? Porque transversaron, pusieron la mirada en el contexto o en el concepto de los demás y se pervirtieron. Quitemos, amados hermanos, de nosotros el peso que nos estorba. Seamos competidores. Usted se ha fijado de que en todo deporte, por ejemplo, los boxeadores o los que corren 400 metros, rutinariamente les están chequeando el peso. ¿Ok? Lo están pesando. Porque tienen que tener un peso. Cuando ven que se pasa, ¿qué es lo que hacen? Lo mandan a rigurosos ejercicios hasta que llegue al peso que él necesita para competir. Le pregunto, ¿cómo está su peso espiritual? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Sabe por qué? Porque muchos necesitamos la disciplina espiritual militar de la que hablamos la semana pasada. Necesitamos la disciplina militar. Necesitamos ejercer un devocional diario ante la presencia de Dios. Necesitamos dedicar el tiempo a la lectura bíblica. Necesitamos doblar nuestras rodillas porque están paralizadas, cuando nos doblamos para doblar nuestras rodillas, las bisagras de nuestras rodillas se rechinan porque no tienen lubricación, porque no las usamos. Necesitamos, amados hermanos, volver a la oración. Necesitamos tener ese tiempo de intimidad con Dios. Necesitamos sacrificar esta carne de los tacos, de la baleada, de la carne asada, de los burritos y ponernos en ayunas. Necesitamos, para poder emprender o para poder continuar en esta carrera, nosotros tenemos que tener una evaluación de peso espiritual. No podemos seguir la carrera o continuar esta carrera con esa mochila llena de pecados. Por eso el escritor dice, y el pecado que nos asedia. La única manera de correr esta carrera es despojándonos, crucificando en la cruz esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esos sentimientos de rencilla, ese rencor, esa falta de perdón. Esas cosas están agobiando la vida de muchos creyentes y por eso el avance es muy superficial. Tenemos, amados hermanos, primero, poner la mirada en aquellos que nos dan buen ejemplo y decir, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Porque ven en aquel hermano la dedicación, la entrega, la seguridad que tiene de lo que hace en el Señor. Siempre está sirviéndole a Dios. Y la segunda, despojarnos de todo lo agobiante que hay dentro de nuestro corazón para que podamos avanzar. Amados, la vida íntima con Dios es importante, es la columna vertebral del creyente. Si usted y yo tenemos intimidad con Dios, leemos la palabra, estamos a cuentas con Dios siempre, nosotros vamos a llegar al fin de año triunfantes,
Y usted podrá decir, en victoria. Pero necesitamos, amados hermanos, poner en práctica estos 2 puntitos que le dije. ¿Ok? Recibir el ejemplo de aquellos que se nos adelantaron. Estar dispuestos al sacrificio. Y lo segundo, crucificar nuestros malos hábitos, nuestras costumbres. Dejar todas esas cosas, la amargura, la rencilla, la falta de perdón, la falta de amor, y tener un devocional para que Dios llene nuestra vida, nuestra alma. Pongamos en práctica el consejo de esta tarde y le aseguro de que al final del año usted va a ser un cristiano con convicciones. ¿Por qué? Porque corrió legítimamente. No lo hizo como aquellos de la toma de Aguilares, sino peleó la buena batalla de la fe legítimamente. Amados, este es el consejo de hoy. Sigámoslo. Dije, sigámoslo. No le estoy diciendo a usted, no. Sigámoslo. Porque yo tengo un tendón de Aquiles. Y todos los ministros tienen un tendón de Aquiles. El problema es de que muchos de ellos lo esconden, se ponen los calcetines largos para que no se les vea. Y le aparentan a usted de que usted es el malo y ellos son buenos. No. El escritor de Hebreos nos muestra y nos da el ejemplo. Todos. Por lo tanto, nosotros, usted y yo, despojémonos de todo peso, despojémonos de ese pecado que está sobreabundando en nuestra vida y corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios los bendiga. Padre bueno, tu palabra ha sido enviada. Permite, oh Dios, que el consejo de este día sea atesorado por cada uno de mis hermanos, por cada familia representada, y que, Padre, pongamos en práctica el consejo de tu palabra. Hay mucha gente que necesita. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos en esta carrera que hemos iniciado. Pero ayúdanos, Padre, así como ayudaste a aquellos hombres, mujeres y niños, jóvenes, que sufrieron y dieron su vida. Así ayúdanos a nosotros, que podamos ver tu gracia, tu gloria, tu favor, para que continuemos día a día en este camino, Señor, que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque si tú con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Bendice a cada uno de mis hermanos que van a escuchar el mensaje. Bendícelos, oh Dios, bendice a mi hermana Ana, sus hijos, sus hijas, Señor, su hermana, su familia. Bendícelos allá en Texas. Cuida de ellos, guárdala con salud. Dale fuerzas. Que recuerde, oh Dios, que es águila, no gallina. Que ella puede volar sobre las tormentas. Bendícela, mi Dios, y bendice a sus hijos. Bendice, mi Dios, a mi hermana allá en Canadá. Obra tú, oh Dios, conforme sea tu beneplácito, conforme sea tu voluntad en Luis. Fortalécele, Señor, a tu hija. Guárdala. Aclárale, mi Dios, que tiene que soltar. Porque tal vez eso pueda ser un estorbo, un tropiezo que la está deteniendo a hacer otras cosas que tú quieres que ella haga. Por estar pendiente de alguien que tú tienes el control, que eres tú, el único Dios, el
que tiene el control de todo. Ayúdala, mi Dios. Ayúdala, Padre, para que siga adelante en esta carrera. Bendice, oh Dios, la familia Godoy. Bendice a mi hermana Rosy, Señor, mi hermano José. Bendice a su hija, bendice a sus nietos. Y que, Padre,